Me encuentro nuevamente en la Galería Eslabones de la Gracia. Aquí hay dos cuadros que nos hablan del nacimiento, vida y ministerio de Jesús y cómo la gracia alcanzó a las personas con que Él estuvo. Particularmente en este son algunas de las escenas de los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Vemos el momento en el cual Jesús estuvo con sus discípulos en la cena de la Pascua, cuando fue arrestado, cuando fue humillado y golpeado, el momento de la crucifixión y cuando el velo del templo se rasgó. También vemos ese maravilloso momento en que resucitó y ese acontecimiento maravilloso de la ascensión que nos dejó su promesa que pronto volverá. En los capítulos anteriores vimos cómo Satanás trataba de derrocar el ministerio de Jesús y utilizó a los fariseos, a los escribas, a estudiantes mismos para que espiaran y buscaran elementos para juzgarle. Pero en esta ocasión Satanás utilizó a uno de los suyos, a un discípulo, a Judas. En el capítulo 3 del versículo 22 de Lucas dice: y Satanás entró en Judas, y Judas fue el que organizó la entrega. Horas más tarde estaba con su maestro sentado en la cena de la Pascua. Esa cena que el maestro añoraba, en la Biblia lo dice, lo deseaba estar con sus discípulos, porque deseaba enseñarles dos grandes lecciones. Ellos querían saber quién era el mayor, y Jesús les dijo: tienen que ser humildes y tienen que servir a los demás. Humildad y servicio fue la gran lección que les dejó Jesús en esa cena. Horas más tarde fueron hacia el Monte de los Olivos, particularmente hacia el huerto de Getsemaní, donde Jesús buscó la dirección y ayuda de su Padre para que lo ayudara a enfrentar las horas que venían. Los discípulos quedaron cansados y durmieron. Y minutos más tarde, Judas llegó y con un beso lo traicionó. Fue un momento muy triste para Jesús, pero también fue triste cuando horas más tarde en la madrugada, Pedro le negó 3 veces. En su última negación, las miradas de Pedro y de Jesús se cruzaron en ese patio. Y Pedro lloró con tristeza y amargura. Pero Jesús tenía grandes planes para Pedro. El tiempo transcurrió y Jesús fue juzgado ahí en el concilio. Le acusaron y buscaban la manera en la cual pudiera equivocarse. Mañana vamos a ver el desenlace y los últimos momentos de la vida de Jesús. Les invito a seguir estudiando la Biblia en el programa Reavivados por su Palabra.